Abrimos el grifo y obtenemos agua limpia, la que queramos, cuando queramos. Es fácil olvidar que obtenerla ha sido uno de los mayores retos para la humanidad. Hoy en día, 7 de cada 10 personas tienen acceso a agua potable. O eso es lo que creemos. La escasez de agua en México es el resultado de una mala regulación, así como de la falta y mala gestión de la infraestructura, concluyó el Instituto Mexicano para la Competitividad. Se teme que esa metrópolis pueda llegar a quedarse sin agua potable a menos de que se tomen medidas drásticas. Es la realidad. Pero no hay sustituto para el agua. Sin ella, moriríamos en pocos días. ¿Cómo hemos construido un mundo donde carecemos de su recurso más valioso? Y a medida que esta crisis empeore, ¿cómo será el nuevo mundo? Somos el equipo 2 y presentaremos la crisis ecológica de la empresa cervecera en Mexicali. En Mexicali, en Baja California, la construcción de una cervecera ha provocado enfrentamientos duros, enojos y debates. ¿Cuál es el temor? La escasez de agua. También señalar con relación al problema del agua y de esa planta cervecera, porque no me puedo quedar callado. Y aunque nadie tiene claro cuándo podría ocurrir esta apocalipsis ecológica, los expertos dicen que todos tendrían que estar trabajando en el cuidado del medio ambiente. Es la señora que sale en el video con un tubo. Pero tenemos que defender el agua, porque es un vital líquido, es lo más que tenemos ahorita. En el año 2017, en la ciudad de Mexicali, Baja California, la empresa Constellation Brands, productora de cervezas como Modelo y Corona, firmó un contrato donde expresaba su intención de construir una cervecería en la ciudad. No solo sería una de las mayores inversiones de la ciudad, sino que también generaría 750 empleos permanentes, lo que suena una oferta bastante jugosa. Pero habría un precio un poco alto que pagar, y este sería que el río Colorado se volvería una de sus fuentes máximas de agua. Las condiciones actuales del Mexicali son tremendas. Mexicali está atravesando una de las sequías más severas de las últimas décadas. El año pasado, recientemente, se perdieron 99 millones de metros cúbicos, lo que equivale al subsidio anual de toda la ciudad. Incluso tomemos en cuenta que el río Colorado se abastece de los glaciares derretidos, lo que incluso ahora el cambio climático también ha afectado, por lo que el río no tiene las mismas cantidades de agua que tenía pues décadas atrás, ¿no? Todo esto se ha producido desafortunadamente por el desinterés o la inconsciencia del ser humano. Incluso el futuro es incierto en cuanto al agua, no solo en Mexicali, sino alrededor de todo el mundo. Y esperamos tener una solución. Pues bueno, ahora esta es la parte de las causas y de las consecuencias de nuestra problemática. En la parte de las causas tendremos el primer punto, que es la falta de una planificación adecuada, donde la construcción de una planta cervecera en un lugar que depende de la agricultura y del agua requiere una planificación cuidadosa y detallada para garantizar que se minimice el impacto tanto social como ambientalmente en la comunidad. En el segundo punto tenemos la falta de regulación, ya que en algunos casos la falta de esta puede permitir que las empresas construyan plantas en lugares inapropiados sin considerar el impacto que esto puede tener en la comunidad y el medio ambiente. La falta de la regulación de estas normas podría permitir que las empresas eviten cumplir con las normas ambientales y sociales. En el tercer punto tendremos los intereses económicos, ya que en algunos casos las empresas prefieren incrementar sus ganancias que minimizar los efectos que tendrán en el medio ambiente. En el cuarto punto tendremos la falta de la participación ciudadana, ya que la falta de la participación de la comunidad puede permitir que las empresas construyan plantas en lugares inapropiados sin considerar las preocupaciones de la comunidad local.
ahora en la parte de las consecuencias tendremos el primer punto, que a mi parecer es el más importante, el cual es la escasez del agua. Bueno, la producción de cerveza requiere grandes cantidades de agua, y si la planta cervecera está ubicada en una zona donde el suministro de agua es apenas limitado, podría haber una competencia por los recursos hídricos, lo que podría provocar la escasez de agua para otros usos, como el riego de cultivos e inclusive el propio consumo humano. En el segundo punto tendremos la contaminación del agua, ya que la producción de cerveza también puede generar una gran cantidad de efluentes y residuos líquidos que pueden contaminar los cuerpos de agua cercanos. Y si estos cuerpos de agua son utilizados para el riego de cultivos o el consumo humano, la contaminación de estos cuerpos podría provocar en la calidad del agua y poner en riesgo la salud de las personas que harán uso de esa agua. En el tercer punto tenemos el impacto de la agricultura, ya que si la planta cervecera utiliza grandes extensiones de tierra para poder cultivar los cereales y otros insumos necesarios para poder producir la cerveza, podría haber un impacto negativo en la agricultura local. Esto podría llevar a la disminución de la disponibilidad de tierras cultivables, la competencia por los recursos naturales y la afectación económica local. Ya en el cuarto y último punto tendremos el impacto ambiental, ya que la construcción y operación de una planta cervecera podría tener un impacto ambiental significativo. Este incluye la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire y del suelo, la deforestación y degradación del hábitat natural para dar lugar a la construcción de la planta. Al ser un conflicto de interés nacional, varias instituciones políticas, sociales y económicas se han visto involucradas en este problema. ¿Cuáles son las soluciones que se presentan actualmente para la solución de este conflicto? Bueno, algunas ya han sido llevadas a cabo. Por ejemplo, los agricultores en 2017 taparon la carretera para impedir la construcción de la cervecería. Después, el gobierno federal actuó y ordenó quitar la construcción de la cervecería y moverla hacia Veracruz, un estado donde ellos dicen que hay más agua. Pero legalmente esto no se puede llevar a cabo, ya que depende más de la buena voluntad de la empresa. En 2017 se llevó a cabo una encuesta en la que se preguntaba a los agricultores si estaban de acuerdo en la construcción de esta cervecería. 71% estuvo en desacuerdo, lo que claramente no se pudo llegar a un hecho legal, por lo que mencionamos anteriormente. Bien, las soluciones que presentamos ahora es poner un precio al agua, ya que tanto los agricultores como la empresa gastan el agua como si se considerara un recurso infinito. Ponerle un precio al agua conllevaría a un problema mucho más grande. ¿Por qué? Porque aunque si bien las dos partes cuidarían más del agua, llevaría a la quiebre de una y al traslado de otra. Las empresas buscarían en un lugar menos árido, menos seco para poner sus empresas, como en el sur, pero los agricultores que siembran en zonas secas quebrarían. ¿Por qué? Porque sembrar en una zona seca conlleva a un mayor consumo de agua, y poniéndole un precio al agua, pues simplemente caerían en la ruina. No podemos desaparecer la empresa por completo. ¿Por qué? Porque esta empresa representa un importante crecimiento económico para México, y desaprovechar esto afectaría también a los mexicanos, y esto lo sabe el gobierno federal. Por eso no ha desaparecido completamente a esta empresa y no ha cancelado completamente su construcción, porque es importante para México. Pero bien, dejar a la empresa con sus funciones conlleva que los agricultores se queden sin agua y simplemente volvamos a lo primero, quiebren. Pero bien, con lo anterior podemos decir que cuidamos el agua, la distribuimos mejor, las dos partes la cuidan mejor y cuidamos mejor el medio ambiente, pero afectamos a una minoría. La empresa Constellation Brands se aferró legalmente a mantener los dos títulos de concesión de agua que quedaron a nombre de su filial BCA Tenedora Inmobiliaria desde el 2019. Estos títulos de concesión, uno era para explotar, usar, aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales e instalar la tubería que la abastecería de agua, y otro para descargar aguas residuales. Sin embargo,
se encontraron irregularidades en la consecución de estos títulos, tales como que la empresa comenzó a preparar el terreno para construir su planta en 2016, cuando aún carecía del dictamen o licencia de uso del suelo. Y para dar cumplimiento a la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, entre 2017 y 2019, Constellation Brands cedió a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, CESPM, de manera gratuita los derechos de agua de uso agrícola que había adquirido mediante la compra a ejidatarios de la región. Y entre 2018 y 2019, la CESPM transmitió ante Conagua la inscripción de los derechos de agua a su favor. También le pidió cambiar el tipo de uso de agrícola a público urbano, con el fin de poder redistribuir el excedente entre la población. El proceso de cesión de los derechos de agua se realizó sin la autorización de Conagua, por lo que en 2021 esta determinó retirarle este título de concesión que había utilizado para atender la tubería que lo suministraría el agua. Y en la misma resolución declaró extinto el otro título que tenía la empresa y que la autorizaba para descargar aguas residuales. Lo hizo porque entre 2019 y 2021 no usó este derecho y por lo tanto no había razón que sustentara la necesidad del permiso. En la misma resolución en que Conagua decidió retirarle las dos concesiones de agua, la entidad federal multó a Constellation Brands con 174,759 pesos por haber construido 2 puentes vehiculares sobre el Canal Lobo Norte y ramal del tren colector del norte en zona federal, sin contar con el título de concesión correspondiente, y le ordenó retirar dicha infraestructura. Al no querer pagar la multa y seguir construyendo la planta pese a que le faltaban algunos permisos y no tenía la aceptación del pueblo, esto le valió otra multa del municipio de Mexicali por 43,440 pesos. ¿Bajo qué perspectiva ética medioambiental se tomó la siguiente situación? Bien, consideramos dos, ya que analizar la situación bajo cada una de ellas nos da un panorama diferente del conflicto y nos hace preguntarnos cosas diferentes. El conflicto de la cervecería de Constellation Brands en Mexicali ha sido objeto de diversas interpretaciones y perspectivas. Si bien algunos han argumentado que el conflicto está relacionado con el ecocentrismo, otros han señalado que existen múltiples factores involucrados. En este sentido, algunos han argumentado que el conflicto está relacionado con esta corriente, ya que la construcción de la cervecería habría afectado negativamente el medio ambiente y los recursos naturales de la región. Pero, por otro lado, otros han señalado que el conflicto tiene que ver con una serie de factores políticos, sociales y económicos, como la falta de transparencia en el proceso de la construcción de la cervecería, el uso de recursos hídricos en una región árida y la supuesta falta de beneficios económicos para la población local. Sí, el conflicto también tiene relación con la corriente antropocéntrica. Uno de los principales argumentos de quienes apoyan la construcción de la cervecería es que la inversión y la generación de empleo y riqueza que se esperaba de esta industria serían beneficiosos para la población humana de la región, lo que refleja una perspectiva antropocéntrica, pues se fija en lo económico. Por otro lado, los oponentes de la construcción de la cervecería argumentan que esta tendría un impacto negativo en el medio ambiente y en la disponibilidad de agua para la población y la fauna de la región, lo que indica una preocupación por los intereses no humanos y una perspectiva más ecocéntrica. En resumen, tanto los argumentos a favor como en contra de la construcción de la cervecería de Constellation Brands en Mexicali reflejan elementos de la corriente antropocéntrica y ecocéntrica, lo que demuestra la complejidad del conflicto y la necesidad de considerar múltiples perspectivas en sus análisis. La clave está en valorar el agua antes de que sea demasiado tarde y recordar que nuestro destino depende de lo que sale del grifo. Es importante recobrar nuestra conciencia histórica con el agua. Hay muchas acciones que un individuo puede hacer para conservar el agua, pero también debe saber que el agua tiene un valor y un gran valor.